¿Cuál es tu patrón emocional? ¿Qué es un patrón emocional? Un patrón es algo que hacemos de forma automática y repetitiva para definir de alguna forma nuestro mundo. ¿Ok? Cuando nosotros conocemos qué emociones tenemos de forma recurrente, cómo generamos de forma recurrente o habitual o repetida nuestras emociones, o cómo hacemos para cambiar un estado emocional, ahí podemos empezar a diseñar nuestro patrón emocional. Evidentemente, el patrón emocional viene por defecto, pero podemos rediseñarlo. Si yo sé que siempre tengo determinadas emociones de forma recurrente y no son las que considero adecuadas para mí, o simplemente no las quiero tener más, lo único que tengo que hacer es generar otro tipo de emociones. Una vez que genero las emociones que quiero sentir, a partir de ahí puedo sentirme mucho mejor. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca ni siquiera había prestado atención a que en mi patrón emocional habitual nunca sentía tolerancia. Era algo que, esto lo explico en uno de mis libros, era algo que para mí, pero ni siquiera existía. Nunca había reparado que necesitaba practicar la tolerancia. Bueno, a partir de ahí me di cuenta que muchas de las frustraciones que yo sentía por un montón de temas era porque me faltaba esto. Era una emoción que no era recurrente en mi vida. Entonces, cuando sabes que esto te está ocurriendo porque es un patrón que tenés, que te viene por defecto, aprendido o desarrollado de la forma que fuera, no importa qué pasó en el pasado. Eso se lo dejamos para un psicólogo, para la terapia. Nosotros en coaching lo que hacemos es mirar hacia adelante, conseguir objetivos, obtener resultados. Salimos de donde estamos y vamos al punto que queremos estar. Este puente que hacemos, este camino, este proceso que hacemos, es el que nos permite acercarnos mucho más a la vida que queremos vivir. Entonces, como emprendedora, te va a pasar un montón de veces, si no te pasó ya, que te vas a frustrar porque las cosas no salen como querías. Entonces, cuando conoces cuál es tu patrón emocional y te das cuenta, por ejemplo, que la frustración viene seguida de ira, lo podrías cambiar. Pero para eso, primero tenés que saber cuál es tu emoción recurrente. ¿Ok? Es importante, esto es importante. Si nunca lo habías estudiado, nunca lo habías visto o lo habías visto de otra forma, dale un poquito de atención porque realmente, evidentemente como todo, podés profundizar todo lo que quieras, pero es sumamente útil cuando en tu día a día estás teniendo algo que te está molestando y no lo sos capaz de ver, ahí tenés un punto ciego. El patrón emocional es uno de los puntos ciegos que puede alterarte la vida de una forma realmente importante. Así que, bueno, como todo, la elección es trabajarlo o dejarlo como está. Algo importante, las emociones no te vienen de la nada. Las emociones son la consecuencia de los pensamientos. Entonces, si estás pensando mucho en algo que no te lleva a una buena emoción, a una emoción de crecimiento, agradable, de fluidez, ok, lo único que tenemos que hacer es revisar esos pensamientos anteriores que la preceden y a partir de ahí cambiarlos. ¿Sí? El circuito, por si no lo tenías muy fresco, es pensamientos, emociones, acciones y decisiones, obviamente. Entonces, si no me siento bien, me fijo qué pensamiento lo precedía. Si puedo corregir ese pensamiento que lo precedía, evidentemente voy a generar una emoción mucho mejor y a partir de tener una buena emoción, un buen estado emocional, es cuando voy a poder actuar. Si ahora, mientras me estás mirando, tenés una emoción que no te ayuda, por ejemplo, de tristeza, depresión o ira o lo que fuera, seguramente lo que te estoy diciendo te va a hacer ruido, te va a molestar, te va a incomodar. Es más, quizá ni siquiera llegaste a esta parte de la clase. Entonces, es importante que le prestes atención a tus emociones, es importante que el punto ciego de tu patrón emocional deje de ser un punto ciego, empieces a verlo de forma continua y que realmente empieces a actuar sobre eso. Porque va a ser lo que como emprendedora te ayude a acelerar esos resultados que estás buscando en tu negocio.